El del cacao es un árbol relativamente pequeño, que da frutos que contiene hasta unas 40 semillas, aunque hay variedades que producen menos. Estas semillas son los granos del cacao que se utilizaban en la época prehispánica para principalmente elaborar bebidas y como medida de valor en los intercambios, y que ahora son la base de la multitud de productos conocidos bajo el universal genérico del chocolate. Un rasgo particular del árbol del cacao es que flores y frutos brotan directamente del tronco o de las ramas más grandes. Esta es una de las características que permiten reconocer al árbol en las representaciones prehispánicas. Los primeros en cultivar el árbol del cacao fueron los olmecas en el año 1500 a.C. Molían las habas de cacao mezcladas con agua y saboreaban la delicia de la semilla en forma de bebida. Era un regalo de los dioses que solo podía ser consumido por personas de élite. Con el paso del tiempo, la cultura del cacao pasó a los mayas. La palabra cacao deriva del olmeca y del subsecuente lenguaje maya, cacao. Las culturas del altiplano mexicano entraron en contacto con los mayas a partir del siglo XII, tras lo cual adoptaron el cacao y su bebida de chocolate. Gracias a los comerciantes y conquistadores mexicas, dicha cultura se extendió rápidamente por todo el altiplano y Mesoamérica, e incluso llegó a la región occidental de México, lo que es Jalisco y Colima. La cultura del cacao y las bebidas derivadas de este se usaron ampliamente en otros pueblos prehispánicos, como las culturas mixteca, tlaxcalteca y azteca o mexica. Los granos de cacao se convirtieron en la moneda de todos los pueblos mesoamericanos, y por lo tanto representaban el tributo que pagaban los sitios sometidos por los mexicas, como es el caso del Soconusco en el sureste de Chiapas. El sistema de medidas se hacía a partir de la cantidad que un solo hombre podía cargar en sus espaldas. La medida se llamaba carga, que correspondía a 30 kilogramos o aproximadamente 1200 granos de cacao. Existían diferentes tipos de cacao. Las clases humildes utilizaban los granos más pequeños, conocidos como tlalcacahuitl, para la preparación de su chocolate. Las clases altas y los sacerdotes empleaban los granos más grandes y gruesos, conocidos como cacahuacahuitl. Otros tipos de cacao se utilizaban principalmente para las actividades comerciales y el pago como tributo a las culturas del altiplano. El cacao era un símbolo de abundancia que se empleaba al momento de rituales religiosos, dedicados a las divinidades. Asimismo, la importancia tan grande que tenía el producto tanto ceremonial como en la parte de la economía, fue como la cultura del cacao continuó extendiéndose a merced de los flujos migratorios en Mesoamérica, dándose a conocer las virtudes vigorizantes y tónicas de la semilla por todo el mundo. La costumbre maya era beber el chocolate frío, pero los mexicas crearon una bebida conocida como xocoatl, que se tomaba tibia o caliente, y para reducir el sabor amargo del cacao se emplearon otros condimentos como la vainilla, el pochote y los chiles. Además, en las culturas prehispánicas, el cacao era un remedio medicinal contra la disentería, la tos, para mejorar la digestión o ayudar al funcionamiento del hígado. Existe una gran variedad de bebidas prehispánicas que incluyen cacao. Actualmente se pueden probar en diferentes estados del país. Por ejemplo, en Tabasco existe el pozol, hecho a base de maíz cocido o masa de maíz y cacao tostado mezclado con agua, y el chorote, hecho a base de maíz cocido, cacao tostado molido y azúcar mezclada en agua. En Chiapas, el tascalate, preparado con tortilla tostada, cacao tostado sin cascarilla, achiote, canela y azúcar mezclado con agua. En Oaxaca, el tejate, hecho con maíz, cacao, hueso de mamey, rosita de cacao y chile pasilla o azúcar mezclados en agua. El chocolate se obtiene de la semilla del fruto del árbol de cacao. Este producto es de sabor amargo y contiene muchas propiedades benéficas para la salud. Activa el sistema circulatorio, es antioxidante y estimula la función cerebral, principalmente debido a la teobromina y el alto contenido de grasas saludables. El procedimiento tradicional para su obtención consiste en los siguientes pasos. 1. Se cosecha el fruto o mazorca de cacao. 2. Se abren las mazorcas, se extraen las semillas o granos de cacao y se dejan fermentar de 3 a 4 días.
3. Se lavan las semillas y se dejan secar al sol. 4. Una vez seco el cacao se tuesta y finalmente se remueve la cáscara y se muele para obtener lo que se conoce como licor de cacao, es decir, el chocolate puro. El sabor amargo del chocolate puro varía dependiendo del proceso de obtención. Normalmente, entre más días de fermentación tenga, más amargo será el sabor. El proceso tradicional que utilizaban los mayas genera un sabor amargo suave, el cual es muy agradable al gusto, en especial para aquellas personas acostumbradas al azúcar. Por lo general, las personas asocian el chocolate con el sabor dulce de las golosinas. Sin embargo, muchos de los productos que se venden como chocolates mayormente están compuestos por azúcar y un poco de cocoa. Cabe mencionar que las propiedades del cacao no son las mismas una vez que es procesado, es decir, cuando es convertido en cocoa. Al ser procesados, los alimentos pierden siempre la mayor parte de sus propiedades. La cocoa es la parte del chocolate que se obtiene cuando el cacao entero se pasa por prensas para retirar la grasa, que es donde está la mayoría de las propiedades saludables del chocolate. Al igual que en las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica, el cacao era muy importante. Actualmente el cacao es uno de los productos agrícolas más relevantes del mundo. Es utilizado como materia prima para la obtención de diversos productos de la industria de alimentos y para la fabricación de medicamentos y cosméticos. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel mate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.